¿cierto? Que pues también se presenta en adultez madura, pero en adultez mayor pues mucho más frecuencia. Bueno, es importante, ¿a qué edad va, muchachos, la adultez mayor? ¿De qué edades a qué edades? La adultez mayor. Habíamos hablado de Mayor de 60 años. por encima de 60, ¿cierto? En algunos países por encima de los 65 años. ¿Listo? Entonces, como introducción, muchachos, es importante entender y hacer entender que el envejecimiento, ¿cierto? Es algo natural, nos sucede a todos, no hay nadie en este mundo, ni nada en este mundo que no envejezca, ¿cierto? Eso hay que tenerlo claro y hay que dejárselo claro también a los pacientes de una manera muy cordial. Hay que entender que es irreversible, ¿cierto? Es algo que va progresando en el tiempo, puede ser de diferente forma, no todos envejecemos igual, ¿cierto? Pero definitivamente trae consecuencias, digamos, deleterias y, digamos, hay múltiples factores que pueden, digamos, intervenir en el envejecimiento del ser humano, ¿cierto? La población mundial, pues, cada vez es mucho más envejecida, precisamente porque el nivel de natalidad va bajando, ¿cierto? Pues en el mundo empiezan a haber mucho más personas mayores, ¿correcto? Entonces, para el siglo XX ya la población de alguna manera estaba envejeciendo en mayor proporción. Se habla de que en el año 2025 habrá cerca de 1.2 billones de personas con más de 60 años. O sea que, pues, médicos, geriatras, es lo que vamos a necesitar, ¿cierto? Como les decía, el envejecimiento, muchachos, no es un proceso igual para todos. Cada persona envejece de manera diferente. Entonces, llega el anciano que me dice a mí que tiene un amigo que no sufre de la memoria, ¿cierto? Y que él quisiera ser igual que él a los 80 años. Bueno, pues le repito, el envejecimiento no es homogéneo, no es igual para todas las personas. Cada persona envejece diferente. Que mi amigo corre, salta y juega, tiene 70 años, bueno, y yo ya no puedo porque mis rodillas no me dan, o ya las tengo gastadas. Listo, eso también es algo diferente en cada persona. Yo puedo tener personas a los 50 años con artrosis importantes, ¿sí? Como puedo tener a alguien de 70 que todavía no le duele una uña, ¿no? Es multifactorial, como les había dicho, entonces va a depender mucho de mi calidad de vida, va a depender mucho del país donde yo viva, ¿sí? Va a depender mucho de la condición social que usted tenga, ¿sí? También del sexo, puede que de pronto el sexo femenino envejezca un poco más rápido, ¿sí? Que el sexo masculino, ¿sí? Entonces, o viceversa, puedo ver mujeres que tienen 40 años y se ven como de 20, ¿cierto? Entonces, es muy relativo a cada persona. También hay factores intrínsecos que influyen en eso, hay factores genéticos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí yo digo a mis pacientes, bueno, lo que pasa es que cada persona, cada ser humano, pues, digamos lo que se puede comparar como las diferentes marcas, ¿sí? Por ejemplo, de un carro, ¿no?
Tal vez un BMW no envejece igual a un Renault 4, ¿no? Entonces, genéticamente, muchas personas tienen, digamos, genes un poco más fuertes, otros tienen una carga genética mayor de enfermedad, ¿sí? Otros cargas genéticas más saludables. Entonces, eso también hace que nuestro envejecimiento varíe de persona a persona. Y también los factores extrínsecos. Sí, no es lo mismo la persona que trabajó expuesto de pronto bajo el sol, de pronto cultivando o de pronto construyendo carreteras, ¿cierto? A alguien que de pronto estuvo enfrente de un computador, debajo de la sombra, o alguien que de pronto toda la vida estuvo relajado, ¿cierto? La parte nutricional tiene mucho que ver con su envejecimiento. La parte educativa, el conocimiento, de alguna manera trae beneficios tanto de salud mental, ¿cierto? Como a los diferentes sistemas de nuestro cuerpo, porque las personas se saben cuidar, ¿cierto? El trabajo, ya había dicho, y definitivamente la salud mental es algo bien notorio, bien notorio. Una persona que de pronto haya subido durante su vida mucha depresión, mucha ansiedad, trastornos bipolares o trastornos esquizofrénicos, generalmente se ven mayores, ¿cierto? Entonces, mire que el envejecimiento tiene muchas influencias y por eso es tan variable en cada persona. No todos envejecemos igual, no todos enfermamos de la misma cosa, no todos los pacientes los tratamos o los manejamos de la misma manera. ¿Listo? Entonces, como definiciones, definir vejez, básicamente vejez es un estado, ¿sí? Un estado que adquirimos. El envejecimiento hace referencia a un proceso desde diferentes áreas, de diferentes dimensiones, ya sea biológicas, sociales o psicológicas. Envejecemos en todas estas dimensiones y es un proceso, ¿cierto? Pero eso, obviamente, gracias a una interacción, ¿cierto? Ese envejecimiento se puede dar de manera diferente. Va a depender de la herencia o la genética, del ambiente y la conducta. La homeostasis, pues, es una palabra, pues, conocida. Básicamente, logra un equilibrio, ¿cierto? Digamos que con tratar de mantener un control en relación a la necesidad, a esa adaptación que muchas veces necesitamos, ¿cierto? Dependiendo donde nosotros pues nos ubiquemos en el tiempo, ¿cierto? Entonces lo define como mantener la constancia, estabilidad o las condiciones del sistema con respecto a límites definidos de algunas de sus variables en relación con el ambiente, ¿cierto? Entonces es como, pues, para no complicarse, es como mantener ese equilibrio, mantener esa constancia, ¿cierto? Para, digamos, mantener esas variables controladas y todos los entornos a los que estamos expuestos. Tenemos definiciones biológicas de diferentes autores. Por ejemplo, este autor, denominado Buse en 1969, ¿cierto? Digamos que dice que el envejecimiento se puede dividir en primario y secundario, y primario básicamente es el inherente al proceso de envejecer, y el secundario, que ya sería un envejecimiento secundario a cambios causados por enfermedad, ¿cierto? Entonces él aquí hace esa referencia. Que me dio un cáncer y envejecí por el cáncer. Bueno, para Buse, esa es una definición y lo colocaría dentro de su clasificación en secundaria, en envejecimiento secundario. ¿Listo? Y el primario ya sería, pues así,
una persona sana, ¿cierto? Que va, digamos, teniendo cambios biológicos, ¿cierto? Mentales, ¿cierto? En el tiempo, que son parte del proceso. Davis en 1992 define envejecimiento como esa falla en la capacidad de mantener la homeostasis. Entonces, para él es ir perdiendo esa capacidad de mantener el equilibrio en los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Ese equilibrio para él se va perdiendo, ¿no? Esa capacidad de mantener ese control sobre esas interacciones ambientales. Johnson, en 1999, hace dos definiciones. Miren. Uno, probabilidad de morir que aumenta con el paso del tiempo y la edad del organismo. Y dos, los diferentes cambios fenotípicos que se presentan en todos los individuos con el paso del tiempo. ¿Cierto? Entonces, tiene una definición muy biológica y otra definición un poco más relacionada con epigenética, ¿cierto? Entonces, dentro del ciclo vital, nos ubicamos en edades a partir de los 60 al adulto mayor. Como les dije, otros países lo ubican a partir de los 65. Entonces aquí, pues, los cambios físicos y psicológicos se tornan más evidentes y ya puede verse un poco limitada la funcionalidad de cada persona. En el ciclo vital familiar, muchachos, ya la mayoría de estas edades pues, se encuentran en un nido vacío y disolución de la familia. ¿Recuerdan qué es nido vacío? Entonces ya queda, digamos, si están en pareja, queda la pareja sola, ya se va el último hijo, ¿sí? Sería como una referencia. Y disolución de la familia, ¿cuándo sería? Profe, ¿no es cuando se muere una de los, pues, de la pareja? Entonces ya queda una persona sola, ¿cierto? Ya muere la pareja finalmente, ¿ok? En este punto, pues, esta persona hace una visión retrospectiva de su vida. Se evalúan principalmente metas y logros que fueron alcanzados. ¿Sí? ¿Qué alcanzaron? ¿Qué metas realizaron? Y digamos, evalúa sus comportamientos, ¿sí? Se hacen un poco más conscientes de cómo se comportó, ¿cierto?, en su vida. Y de pronto aquí ya esa persona hace una reflexión de los errores que cometió, ¿cierto? De los errores cometidos, un poquito más racional. En geriatría podemos clasificar los ancianos, ¿cierto? También, como clasificamos de adolescente, el anciano lo podemos clasificar también, mire. Entonces, los ancianos jóvenes van de edades entre los 60 y 69. ¿Sí? Los ancianos adultos entre 70 y 79. Los ancianos muy viejos también se dice old, entre 80 y 99. Y de ahí para allá hablamos de los centenarios, que van de 100 a 105 años, y los supracentenarios por encima de 105 años. En geriatría se utilizan estas clasificaciones. Entonces la teoría de Erikson o Erik Erikson de 1979, que hace referencia a la parte psicosocial, ¿cierto? Entonces, aquí hacemos referencia, básicamente, o hizo referencia
Erickson, en ese momento de vida donde esa persona se supone que debe sentir integridad, ¿cierto? Integridad en relación a todo lo que logró, a todas sus metas, sus comportamientos, a las enseñanzas que transmitió o está transmitiendo, ¿sí? En caso de que de pronto esta persona no, a nivel de sus reflexiones, encuentre que no ha logrado de pronto todos esos objetivos o los comportamientos no han sido adecuados, intenta equilibrar eso con la desesperación, ¿cierto? Se empieza a sentir, al tratar de equilibrar o intentar, digamos, tardíamente lograr todos los objetivos, al final de la vida puede hacerlo con desesperación. ¿Listo? Para este autor, este ciclo vital individual inicia a los 65 años y culmina con la muerte. ¿Listo? Entonces, como les decía, una resolución positiva de esta crisis, pues permite una experiencia, una sensación de integridad. ¿Listo? Cuando no se consigue, muchachos, entonces ya pasa lo que dice, aparece la desesperación. ¿Aquí qué puede pasar? Pues encontramos estos viejitos desanimados, con desinterés, empiezan a fijarse en metas que pues difícilmente esas edades pueden alcanzarse y pues y ven la muerte con mayor temor. ¿Listo? Entonces es el viejito que de pronto no acepta el envejecimiento y de pronto, digamos, tampoco acepta la muerte, ¿cierto? O su cercanía a la muerte. Bueno, el anciano pues puede tener diferentes actividades, ¿cierto? Y pues de pronto algunas situaciones de crisis que pueden presentarse durante este periodo. Entonces, por ejemplo, aquí hace un listado de las principales ocupaciones del anciano. Entonces, de pronto ese anciano puede tener una segunda aspiración. Algunos, como lo han podido ver, carreras, ¿sí? Segunda o tercera carrera, ¿cierto? O pueden adquirir interés en algunos pasatiempos diferentes, ¿cierto? El anciano aquí en este punto, pues gracias a su experiencia, a su conocimiento que ha alcanzado, puede delegar, ¿cierto? Poder o hacer tareas o poner tareas, generalmente cuida a jóvenes, ¿cierto? Y comparte sus experiencias. El anciano aquí puede, digamos, evaluar el pasado y sentido de realización, de satisfacción con nuestra propia vida, ¿sí? Aquí puede disfrutar de una cantidad razonable de comodidad física y emocional, ¿sí? Mantener algo de suficiente movilidad para la, digamos, diferente, dependiendo, pues, donde se esté movilizando del ambiente, ¿sí? Aquí aparecen a veces nuevos roles, por ejemplo, el rol de ser abuelo, ¿sí? Eso los lleva a ellos una idea de perpetuidad y el pensamiento reflexivo. Esto es reflexivo, es como, estas son como las actividades más relevantes que una persona de esta edad puede tener, ¿sí? Crisis que pueden producirse y que, bueno, pueden ser crisis de tipo normativo en su mayoría, ¿sí? Por ejemplo, dificultades financieras. A estas edades uno espera pues ya estar totalmente estable en esa situación. Sin embargo, a veces saben ustedes que los ancianos, pues algunos no logran pensionarse, otros logran pensionarse de manera baja, ¿sí? Otros de pronto
pues, están acostumbrados a nivel de vida altos, pero cuando ya se pensionan, de pronto ya su capacidad económica disminuye un poco, ¿cierto? Eh, de pronto pueden existir conflictos interpersonales con semejantes, por ejemplo, que se trasladó un vecino y ese vecino pues le hace la vida imposible, o tuvieron que trasladarse a otra casa y ahí tienen situaciones complejas con esas personas, ¿cierto? Son conflictos interpersonales de ese tipo. Se ve también de pronto indiferencia por parte de los adultos jóvenes, ¿cierto? Piensan que muchas veces, y se ve mucho hoy en día, el joven o el adulto joven a veces es indiferente con el adulto mayor, ¿cierto? Eh, Empiezan a ver ellos la muerte de los amigos, ¿cierto? Entonces empiezan a preguntar, pues, por que ya empiezan a ver cerca también su momento y también eso lo hace pensar en la muerte, lo hace pensar también mucho en los proyectos que han cumplido y no han cumplido, ¿cierto? Aquí aparece la conciencia de soledad. Muchos pues ya a estas edades tienen enfermedades y algún tipo de incapacidad, ¿cierto? Y digamos que aquí aparece esta crisis de la jubilación, ¿cierto? Y muchas veces la viudez, ¿cierto? Entonces, en general son crisis que el anciano cursa, ¿no? Difícilmente se podrían evitar estas crisis, porque usted siempre tiene amigos, por ejemplo, y va a empezar a verlos morir. Usted en este punto de pronto ya se siente más solo porque pues las otras personas tienen sus ocupaciones, sus actividades, sus familias, y usted pues se empieza a ver un poco más distante de esos momentos, que tienen algunos momentos de reuniones y todo, pero no tiene usted la energía como para estar haciendo lo mismo que ellos de pronto están haciendo. Las enfermedades, la incapacidad, todo eso, ¿cierto? Son crisis normativas, muchachos, pero de alguna manera también pues eso va afectando la salud de nuestros ancianos y toca ir buscando como apoyo para ello. ¿Listo? Esta tablita para mostrarles, mires, prioridades vitales según el individuo. Entonces, por ejemplo, estas edades, miren que la prioridad es principalmente la familia, ¿cierto? La familia. Como segunda opción, mire aquí aparece salud, ya pasa a un tercer plano las amistades y ya la parte de competencia laboral o parte cognitiva pasa a a un cuarto plano prácticamente. Y así, mire que hasta casi los 80 y pico de años, 85, la familia, ¿cierto? Y después de los 85, ya la salud empieza a ser como prioridad para ellos, precisamente pues, porque se ve un poco más deteriorado, ¿cierto? Entonces ellos desean sentirse bien, desean ser más funcionales, ¿sí? Desean ser independientes, ¿cierto? Entonces, aquí es cierto el dicho de que se va la plática en médico, ¿cierto? A estas edades, miren, buscando la salud, ¿no? Entonces, muchachos, nosotros a la hora de evaluar un anciano o una persona envejecida, ¿cierto? Debemos tener en cuenta diferentes dimensiones, diferentes esferas. No podemos
solamente quedarnos en lo físico, ¿cierto? Sino que nos toca, digamos, mirar su parte mental, su parte social, ¿cierto? Para poder evaluar adecuadamente su capacidad funcional. La capacidad funcional no solamente depende de lo físico, no solamente depende de lo mental, no solamente de lo social. Yo debo evaluar esas tres cosas, ¿cierto? Para eso tengo algunas herramientas, ¿sí?, que yo debo aplicar a estas edades para poder yo eh, hacer eso de manera integral. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de fisiología del envejecimiento, muchachos, entonces, digamos que biológicamente, pues todos nuestros órganos van perdiendo función, ¿cierto? Eh, Van perdiendo esa homeostasis, van perdiendo, digamos, ese equilibrio, ¿cierto? Su vulnerabilidad aumenta, ¿cierto? Y la respuesta al estrés es mucho menor. En general, mire que empezamos a ver o a notar claramente el envejecimiento a partir de los 30 años. Mire que vamos perdiendo funcionalidad casi del 1% anual. Y eso pues puede estar determinado por diferentes situaciones, ¿cierto? Si yo pues tengo morbilidades, pues mi envejecimiento va a ser más acelerado. Si yo soy una persona sedentaria, pobre de actividad física, seguramente pues también. Y cada órgano pues va a tener sus diferentes modificaciones o cada sistema va a tener diferentes modificaciones que van apareciendo con la edad. ¿Listo? Por ejemplo, entonces ustedes ven los viejitos que la mayoría, ¿cierto?, usan saco, así a veces está haciendo un solazo, ¿no? O está haciendo un calor. Que ellos, mire, que van perdiendo esa capacidad de regulación de la temperatura, ese centro de la temperatura que queda en el hipotálamo, ¿cierto? Va perdiendo su capacidad de regulación. Disminuye la capacidad de controlar la bulimia, ¿cierto? Entonces son personas que ante cualquier evento de pronto que les cause una deshidratación, pues pueden descompensarse más fácilmente que de pronto un adolescente o un adulto joven o un adulto maduro. Su capacidad inmunitaria, su sistema inmunológico, muchachos, también se ve un poco deprimido. Entonces son más susceptibles a procesos infecciosos, por ejemplo, ¿sí? Algo, por ejemplo, notorio en estos pacientes mayores es, y en relación también mucho a la regulación térmica, es las alzas térmicas, ¿no? La fiebre. Los pacientes hacen poca respuesta a los procesos infecciosos. Entonces, yo puedo tener procesos infecciosos graves y el paciente no haberme hecho temperatura. ¿Sí? Entonces, mire que aquí hay que ser un poco más suspicaz a la hora de usted tener un anciano y estar enfrente y estar intentando buscar alguna situación específica de enfermedad, ¿cierto? Entonces se altera esa capacidad homeostática en general, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de los cambios específicos. Miren, entonces en la piel, por ejemplo, esa grasita de la piel que está debajo del tejido subcutáneo, de pronto empieza a disminuir, ¿cierto? O se disminuye o desaparece. Hay menor secreción glandular, entonces esa
grasita que de pronto humectaba o mantenía un poco húmeda la piel, pues ya va a ser mucho menor. La cicatrización, sí, por falta a nivel de colágeno, vitamina C, de pronto no va a ser la misma, ¿cierto? Ya esa síntesis, esa producción de vitamina A que se da con esa interacción, vitamina D que se da con esa interacción entre el sodio y la piel, ya no va a ser la misma, entonces muchas veces toca suplementar, ¿cierto? Frecuente ver el prurito, muchachos, los ancianos se les da mucha picazón en el cuerpo. Precisamente eso está relacionado con la sequedad de la piel, la pérdida de la pérdida de esa elasticidad, la pérdida de ese colágeno, ¿sí? Se ve muy frecuentemente en ellos, entonces hay que dar recomendaciones relacionadas con eso, ¿no? Pues, no es siempre dar loratadina, dar cetiricina o dar hidroxicina, sino recomendar, por ejemplo, baño con agua a temperatura ambiente, de pronto humectación 2 o 3 veces al día, ¿cierto? Entonces, es importante también explicar eso, ¿no? Al paciente, porque el paciente, yo veo muchos pacientes ancianos, muchos se quejan de eso. También se quejan mucho de aparición de equimosis, ¿no? Entonces aparecen esos moraditos en la piel. Entonces, pues va a depender del contexto del paciente, ¿cierto? Pues usted intenta descartar trastornos, por ejemplo, en el hemograma de las plaquetas o trastornos de coagulación, ¿sí? A través del PET, el INR, el PTT, o el tiempo de protrombina o tromboplastina, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que está la púrpura senil, ¿sí? Y eso, pues es una fragilidad vascular, una fragilidad de la piel. El paciente se rasca, medio se estrella y ya tiene una equimosis, ¿sí? Pero no necesariamente, vuelvo y le repito, representa enfermedad. ¿Listo? Entonces, son cositas que van apareciendo con la vejez, el envejecimiento, y hay que conocer, hay que explicar al paciente para que esté tranquilo. En el sistema osteomuscular, bastantes cambios se ven, ¿sí? Entonces, ¿ustedes saben qué es sarcopenia, muchachos? ¿No saben? ¿Qué, profe? ¿Saben qué es sarcopenia? Creo que es cuando se presenta la pérdida de fuerza y de masa muscular. Sí, entonces hay pérdida de fuerza y masa muscular, ¿cierto? Ahí nosotros normalmente perdemos fuerza y masa muscular, ¿cierto? Pero entonces hay que intentar que esa fuerza y esa masa muscular pues no se pierdan el tiempo. Nosotros, como ya dije, a partir de los 30, entonces vamos perdiendo esa capacidad de fuerza, ¿cierto? La masa muscular vamos perdiéndola en porcentajes pequeños, pero vamos perdiéndola. Y va a depender mucho de, digamos, mi actividad física, mi alimentación. O sea, pues si yo soy una persona que siempre he hecho actividad física, ejercicio de fuerza, por ejemplo, pues puede que a estas edades la disminución de esa masa y fuerza muscular sea menos, y es una forma, por ejemplo, de prevenir la sarcopenia. ¿Sí? Paciente con sarcopenia no se puede ni levantar del asiento, entonces tiene que
sostenerse para poder levantarse, la marcha de su paciente se ve alterada. Entonces, es un paciente que va a perder funcionalidad, ¿cierto? Funcionalidad. Entonces, rápidamente va a tener que usar de pronto un caminador, de pronto un bastón, o de pronto andar hasta en silla de ruedas, porque no va a tener su fuerza suficiente. Deshidratación de cartílagos. Bueno, aquí aparece la pérdida de esos cartílagos, ¿sí? La famosa artrosis a estas edades, ¿cierto? Esa pérdida de los cartílagos, pues, frecuentes. La osteoporosis, muchachos, normalmente hacemos tamizaje de osteoporosis a partir de los 60, 65 años, ¿cierto? En mujeres, 70 años en hombres. Aparece la rigidez, la osteoporosis. Evitar la osteoporosis, muchachos, es muy importante. También va a depender de... también muy importante que la parte nutricional, la parte de actividad física, para que para la suplemento de vitamina D, para que estas enfermedades pues no tengan problema. La parte de la rigidez, ¿cierto? Y flexibilidad muscular, de tendones, el dolor articular que aparece precisamente por esa pérdida del cartílago, esa artrosis, y fácilmente las caídas, ¿no? Las caídas, si yo soy una persona que pues, no tengo fuerza, perdí la masa muscular, ¿cierto? Tengo osteoporosis, casi no me puedo mover porque estoy muy rígido y mucho dolor articular, fácilmente también me puedo caer, ¿cierto? Y tener fracturas y todas las complicaciones que trae una fractura. Especialmente fractura de cadera o de columna, que son las estructuras que generalmente tienen estos problemas. En relación a los cambios neurológicos, que también son muy notables, ¿cierto? Están muy relacionados con la disminución del flujo vascular a nivel de su cerebro. Claramente, pues, como todo órgano, sistema o estructura de nuestro cuerpo, digamos que estos neurotransmisores empiezan a disminuir un poco su función, ¿cierto? Ya esos receptores a estas hormonas, estos neurotransmisores y enzimas, pues no son iguales. ¿Listo? La masa encefálica también disminuye, entonces toman una tomografía y se ve aumento de las circunvoluciones del cerebro, ¿cierto? Pero, pues, en muchos todavía lo que son los pensamientos y las conductas están intactas, ¿cierto? No quiere decir que porque yo tengo estos cambios a nivel, digamos, orgánicas, como tal de la estructura, el pensamiento, las conductas cambien, ¿no? En la mayoría siguen conservados, ¿no? A no ser que yo tenga una enfermedad degenerativa importante como un Alzheimer o algo así, o un Parkinson. ¿Listo? Ok. La visión. Parece la catarata, ¿no? El vitrio se pone opaco, el cristalino se pone opaco, ¿cierto? Entonces eso es la famosa catarata, por ejemplo. El humor vitrio normalmente pues, es transparentico, y ahora puede estar un poco más opacado también, un poco más viscoso. Se endurece el iris, ¿cierto? Esa acomodación entonces ese iris ya es más compleja, ¿sí? Se adelgaza la retina, los párpados se pueden caer, que también esa caída de párpados puede afectar los campos visuales. Puede haber ectropio, no entropio, ¿sí? El prurito ocular, ¿sí? Precisamente por resequedad, ojo seco, y aparecen las úlceras, ¿listo?
Entonces, todo eso afecta, digamos, ese órgano de los sentidos, ¿ok? Y empieza, digamos, a generar problemas de funcionalidad. El sistema auditivo. El sistema auditivo. Entonces, bueno, la endolinfa baja, las neuronas del oído también bajan un poco, ¿sí? Esa sensibilidad de esas neuronas se disminuye. Se pueden formar más fácilmente tapones de cerumen, ¿cierto? Entonces, eso influye en la disminución de la agudeza auditiva y en la discriminación de muchos sonidos. Esa presbiacusia, muchachos, lleva a que nuestro anciano se empiece a aislar. Eso lleva mucho también a que nuestro anciano, pues, pierda mucho de su parte cognitiva, ¿sí? Entonces, a veces se piensa que se le olvidan las cosas o que ya está perdiendo su capacidad funcional, pero resulta que muchas veces podemos lograr mejoría de estos pacientes intentando, digamos, reactivar estos órganos de los sentidos. Un audífono podría ayudarle, en el caso de los ojos, unos buenos lentes o una cirugía de catarata o una cirugía de párpado, ¿cierto? Eso podría ayudar a que nuestro paciente recuperara mucho de su funcionalidad y de su parte cognitiva. El sistema cardiovascular, muchachos, surge también diferentes cambios. El corazón, obviamente, pues con el tiempo también va teniendo cambios estructurales. También, obviamente, va a depender, digamos, de si tengo morbilidades como hipertensión o diabetes o obesidad. Eso también va a hacer que nuestro corazón cambie más rápidamente, pero normalmente él envejece. ¿Sí? ¿Qué podemos encontrar en un paciente anciano? Pues que ese corazoncito tenga de pronto una hipertrofia, ¿sí? Y tenga de pronto una falla diastólica. Pueden haber ya calcificaciones valvulares que pueden producir estenosis importantes o insuficiencias, ¿cierto? El sistema de conducción eléctrico también puede envejecer, producir problemas de bloqueos o bradicardias, ¿cierto? Entonces, va, digamos, cambiando, ¿no? Las arterias, muchachos, también, ellas van poniéndose muy rígidas. Entonces, de por sí seguro vamos a tener aumento de la presión arterial, ¿no? Algunos demasiado alta, algunos pues se sube lo que normalmente puede subir por la rigidez asociado a la, digamos, al envejecimiento. En la parte respiratoria, mire que el parenquima y la elasticidad del pulmón disminuyen, ¿sí? El tórax se pone un poco más rígido, digamos el aclaramiento de esos cilios o la capacidad de esos cilios de eliminar de pronto cuerpos extraños, pues menor. Esa capacidad vital forzada disminuye y ese BEF1 o ese volumen expiratorio forzado al primer segundo también disminuye por diferentes situaciones, ¿cierto? Digamos que BEF1 puede también disminuir por ya problemas estructurales, pérdida de masa muscular o pérdida de la fuerza de esos músculos respiratorios, ¿cierto? A veces esos pacientes tienen atrapamiento de aire, entonces ya empieza a haber un aumento del volumen residual, ¿cierto? Entonces, ya esas estructuras van perdiendo o cambiando su función, ¿sí? Hay baja respuesta a la hipoxia, hipercapnia, ¿cierto? Entonces, nuestro sistema respiratorio también va cambiando y obviamente va a depender, digamos, de qué tanto yo estoy expuesto de pronto a biomasa, de pronto a tabaco, qué tipo de trabajo yo hice
¿cierto? En mi vida, ¿sí? ¿A qué tanta contaminación yo estuve expuesto? Sí, o sea, son órganos que se utilizaron en el transcurso de la vida. No son órganos nuevos, son órganos ya envejecidos. En la parte renal, muchachos, también el riñón va disminuyendo parte de su función. Se habla de que la tasa de filtración, por ejemplo, disminuye un ml cada 5 años, ¿sí? Esto que pasa puede aumentar el riesgo de intoxicación, ¿cierto? Y la acidez de la orina empieza a disminuir, se empieza a alcalinizar mucho. Eso puede predisponer a que los pacientes hagan bacteriurias o hagan infecciones urinarias recurrentes, ¿cierto? El sistema de renina-angiotensina-aldosterona pues pierde parte de su sensibilidad, entonces por eso hablábamos de difícil control de la bulimia al principio de que empezamos a hablar de la parte de los órganos, ¿cierto? Entonces se puede ver afectado ahí en ese punto y lograr el control, una estabilidad, una homeostasis en el caso de alguna complicación puede ser un poco más complejo, ¿cierto? Hay mucho trastorno electrolítico en esos pacientes adultos mayores que también pues hay que tener en cuenta, ¿listo? La parte gastrointestinal, entonces ya ellos se sienten con la boca muy seca porque esas glándulas salivales también han ido envejeciendo, ya no producen la misma saliva, ¿sí? El intestino, desde el esófago, el estómago, muchachos, hay una disminución de la motilidad, entonces son pacientes que pueden llegar a sufrir mucho de reflujo o síntomas dispépticos, ¿cierto? Problemas de estreñimiento, muchachos, muy frecuente en el adulto mayor, el problema de estreñimiento, ¿sí? Hay mucho trastorno de glutorio, esos músculos de glutorios fallan un poco, ¿sí? Hay menor producción de ácido clorhídrico, o sea, el estómago ya no produce pues el ácido que normalmente, o el estómago no tiene ese ambiente ácido que normalmente pues debería tener. ¿Cierto? Y ya se pierde esa capacidad de absorción en algunos pacientes, pues por eso a veces toca pues suplementar, entonces uno encuentra anemias por déficit de hierro, ¿cierto? Anemias por déficit de vitamina B12 o ácido fólico, entonces toca que analizar esos estudios, ¿sí? Que muchos de los síntomas que estas personas ancianas tienen están relacionados con esos déficits absortivos ya asociados a la edad, ¿cierto? El sistema endocrinológico, claramente pues aquí ya hay disminución importante de todas las hormonas, estrógenos, progestágenos, testosterona, ¿sí? Todas estas hormonas pues que en nuestra juventud tienen funciones importantes, se empiezan a perder. Miren, en la mujer, por ejemplo, pues se empieza a atrofiar la parte genital, ¿cierto? En el hombre, por ejemplo, aparece la hiperplasia prostática benigna casi en un 90% y también un porcentaje muy cercano, pues los pacientes pueden tener cáncer hasta de próstata, ¿no? O sea, yo diría que de ese 90%, casi el 50% tendrían cáncer de próstata a los 90 años, ¿cierto? Solo que ese cáncer de próstata, pues para que mate una persona deben pasar prácticamente 10 años o 15 años. Es un cáncer que puede evolucionar lentamente y los tratamientos son muy buenos para ello. El tejido mamario, por ejemplo, en la mujer, pues es reemplazado por la grasa, ¿cierto? En el hombre también, obvio, la función de sus órganos genitales no es igual. El deseo, tanto en el hombre como en la mujer, ya, pues en mucho ha disminuido bastante, sin decir, pues, que estas personas, digamos,
no tengan vida sexual. Estas personas tienen su vida sexual, pero seguramente pues, sus erecciones no son iguales o su deseo no es el mismo. Si van a tener, pues, digamos, relaciones sexuales de una forma más diferente, ¿cierto? Entonces, en parte de lo que ya les he venido hablando, por ejemplo, en los órganos de los sentidos, estuvimos hablando de lo que ocurre en la parte ocular, en lo que ocurre entonces en la parte de los audífonos, ¿cierto? Aparición de la presbiacusia, ¿cierto? Y la presbicia. La parte aquí olfatoria, muchachos, para enfocarse aquí en esa parte, también disminuye bastante en el órgano del gusto también. Entonces, estos ancianos, por ejemplo, ya ustedes seguro lo han visto, no les gusta la comida muchas veces. Entonces no les gusta, que ya estoy aburrido de la carne, que del pollo, que del huevo, que eso no les sabía nada. Entonces les encantan los dulces y les encantan los sabores muy fuertes, ¿sí? Porque precisamente, bueno, el olfato se ha ido perdiendo, ¿cierto? Entonces, el gusto también. Entonces, hay que, digamos, muchas veces no nutrir solamente por gusto, sino nutrir para sanar a sus pacientes. Es decir, que ellos lo que coman entiendan que es para su salud, ¿cierto? Porque pues, yo les doy solo por que les guste, pues seguramente va a tener que darles cantidades grandes de dulce, ¿cierto? O de pronto cantidades grandes de grasas, ¿cierto? Que pueden ser de alguna manera algo perjudiciales para ellos. Entonces miren que todos estos órganos de los sentidos va disminuyendo su capacidad visual, auditiva, del gusto, el olfato, y todo eso hay que buscar una alternativa o hacer que ellos también entiendan que estas cosas no son iguales que cuando tú tenías 20 años. En la parte musculoesquelética, muy claro, ¿cierto? Pérdida de masa muscular, ¿sí? Los huesos se vuelven, pierden su densidad, ¿cierto? Pues aparece la osteoporosis, con la osteoporosis muchas veces fracturas, ¿cierto? Aparece la artrosis, ¿sí? Y las limitaciones asociadas, digamos, a estas alteraciones. Doc, una ¿Sí? pregunta. O sea, con respecto a los viejitos de los órganos de toda la parte de los sentidos, por ejemplo, los abuelitos son muy tercos respecto a la vista. O sea, cuando no pueden ver, ellos se sienten frustrados y se vuelven depresivos prácticamente. Uno ahí tendría que, o sea, ellos no les hacen operaciones muchas veces. ¿Qué uno puede hacer en ese caso? Bueno, habría que mirar a ver si en realidad no se puede operar, ¿cierto? Porque muchas veces también no lo operan porque, pues, la verdad, porque no les da la gana, porque se pueden operar estos viejitos con cataratas, pues a no ser que tengan demasiadas comorbilidades o hayan tenido procedimientos previos, ¿cierto? Una catarata, pues hay que operarla, pues que la catarata aparece después de los 80 años, en algunos casos antes, ¿cierto? Pero cataratas vamos a tener la mayoría de los 80, entonces ¿a qué edad van a operar esos pacientes? ¿Cierto? Buscar que estos pacientes, si tienen morbilidades, estén muy bien controlados, ¿cierto? Y tratar de buscar un especialista que sea muy sensible y entienda la importancia que tiene, digamos, para una persona estos sentidos para poder ser o seguir siendo funcionales, ¿sí? Si ya es un ancianito de pronto que ya está sentado en una silla de ruedas, de pronto ya es un ancianito que tiene una demencia, ¿cierto? O que tiene una enfermedad muy severa que en realidad
en parte tener sus ojos no le cambia mucho su funcionalidad, pues habría que analizarlo, ¿cierto? Pero hay viejitos que están, digamos, muy funcionales, pero que tienen problemas visuales severos asociados, por ejemplo, a cataratas. Es un ejemplo, y pues pueden operarse. Ya los trastornos refractivos, pues habría que considerar lentes, ¿cierto? Hacerle evaluaciones específicas relacionadas con su agudeza visual y mirar a ver hasta dónde, pues se puede utilizar un lente, ¿cierto? Que lo pueda beneficiar. ¿Ok? Entonces yo pienso que siempre existen alternativas, sino que en la parte médica, precisamente a los médicos les enseñan que, bueno, ya está viejo, ya no le hagamos nada al paciente. Ese señor ya está viejo, ya se va a morir. No le hagamos nada, dejémoslo quieto, ¿cierto? ¿No han visto eso? Sí, resto de veces. Entonces, es importante, ¿no? Por ejemplo, usted le habla a un geriatra así, el geriatra se disgusta porque él es es el grupo de, digamos, de que él trata, ¿no? Entonces él ve solución en todos los problemas de estos ancianos. Diferente al que no está acostumbrado a ver de pronto este grupo de edades, ¿cierto? Entonces ya considera siempre que ahí no hay nada que hacer. Entonces, en parte, pues hay que analizar muy bien en realidad si el anciano se puede beneficiar o no, ¿cierto? Ya es individualizar cada caso, analizar los riesgos y mirar, ¿cierto?, cuál pudiera ser el beneficio para él, si es mayor los beneficios que los contras, ¿ok? Ok. Dale, profe. Bueno, aquí, bueno, el sistema musculoesquelético ya hablamos algo, el respiratorio también, ya hablamos de algunas cosas, ¿cierto? ¿Qué puede faltarnos aquí? Bueno, yo creo que ya elegimos algo bastante de eso. En el aparato digestivo, bueno, de pronto ya hemos hablado también de los trastornos absortivos, de estreñimiento, que es muy frecuente con ellos, los síntomas dispépticos también asociados al problema de glutorio o de pronto del tránsito esofágico o la pérdida del ácido del estómago. También tenemos alteraciones ya del metabolismo hepático de algunas sustancias. Entonces, fácilmente, por ejemplo, intoxicarse, ¿cierto? O que estos ancianos tengan efectos adversos asociados a algunas moléculas farmacológicas para las cuales pues, no logran un adecuado metabolismo. Entonces, es como los niños. A veces toca empezar a ajustar dosis, ¿cierto? Toca ajustar dosis, ¿sí?, para poder, digamos, estos ancianos no tengan efectos adversos inadecuados o inapropiados, ¿cierto? O no tengamos daño de órganos importantes asociados al uso de sustancias farmacológicas. El aparato circulatorio, ya hemos hablado también del corazón, de las arterias, se ponen rígidas, muchachos, es importante. Entonces, claramente con el tiempo, la mayoría vamos a tener un aumento de nuestra presión arterial, ¿cierto? Obviamente nuestro ventrículo también se ha ido engrosando porque ha trabajado toda la vida, ¿cierto? Ha resuelto esa resistencia que le ejercen esos vasos, o la ha resolvido durante toda la vida, las válvulas empiezan a cambiar, ¿cierto? Entonces es muy importante. Algo que aparece frecuentemente en muchachos es la insuficiencia venosa, ¿no? La parte venosa, los miembros inferiores, entonces empiezan a aparecer esos cambios tróficos de la piel, por ejemplo, aparece la sensación de inquietud en las piernas, esa sensación de aparición de edemas maleolares, hormigueo, adormecimiento, a veces calambres asociados a la insuficiencia venosa. ¿Sí? Ojo con la claudicación. La claudicación, ¿saben qué es, cierto? Bueno, ¿se acuerdan? Porque creo que lo hemos hablado antes. La claudicación.
Eso, entonces el paciente el paciente está caminando, ¿cierto? Y le toca parar porque siente una sensación de presión, digamos, en la pantorrilla. ¿Cierto? Entonces el paciente para unos minutos y vuelve y arranca. Eso es como cuando duele el corazón, ¿cierto? Cuando duele el corazón, entonces el paciente para también, ¿sí? Y se le pasa la disnea y el dolor torácico y ya. Segundito. Okay. Entonces son cambios que van apareciendo, ¿no? Entonces, dependiendo de la gravedad del problema, si tengo una estrechez arterial muy severa o tengo una insuficiencia venosa muy severa, pues va a variar la sintomatología. Si hay alternativas, pues, para el manejo de estas situaciones, ¿cierto? Pues, si tengo una insuficiencia venosa, siempre recomendar, muchachos, las medidas de gradiente, ¿sí? Hay de presiones bajas, intermedias y altas. A veces los medicamentos que ayudan a mejorar un poco los síntomas, estos medicamentos que disminuyen la permeabilidad vascular, como la diosmina asperidina o la hidrosmina o la hidrosminazola, ¿sí? A veces el castaño de Indias podría ayudarnos a disminuir un poco estos síntomas venosos. Nunca dejar de recomendar, muchachos, la marcha o la caminata diaria, ese bombeo, ayuda a que esas válvulas que ya están dañadas a nivel de las venas, que nos ayudan al retorno venoso, pues mejoren su retorno, ¿no? Los músculos, cuando apretan la pantorrilla, hace que bombee sangre hacia la parte superior y le ayuda a esas válvulas que ya no están funcionando. Entonces no se queda esa sangre allá abajo, que es lo que sucede, ¿cierto? Entonces se empieza a dilatar esas venas, se empieza a salir agua a través de esas fenestras y genera hinchazón, dolor, dilatación venosa, finalmente pues daño trófico de la piel y finalmente pues úlceras varicosas, ¿cierto? Hay muchos factores que influyen en eso, pero digamos que son cosas que pueden mejorarse parcialmente. A veces pues, hay pacientes que pueden mejorar con procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Varicectomía, o sea, safenectomías, dependiendo pues, y si tiene por ejemplo una estrechez arterial, de pronto stent, ¿cierto? Colocar stent para que no, digamos, se vaya, no, pues sigas pasando sangre y no vaya a causar isquemias importantes de esas estructuras de los miembros inferiores, ¿sí? El aparato genital también hablamos un poco, la parte de la atrofia vaginal en las mujeres se marca bastante, de pronto todas estas estructuras se atrofian, ¿cierto? Los ovarios, las trompas, el útero también, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, aparecen frecuentemente las cistitis atróficas, ¿sí? Entonces hay que recordar que no todo ardor o dolor a orinar está asociado a infecciones urinarias, ¿sí? Pues hay que descartarla, ¿cierto? Pero si usted hace un urocultivo y el urocultivo está negativo y el paciente persiste con ardor, pues ahí, por ejemplo, pensar en una cistitis atrófica y eso posiblemente pueda mejorar con algo de estrógenos vaginales, ¿sí? O hacerle una cistoscopia a su paciente para mirar alguna otra causa de su ardor, pero no necesariamente son infecciones siempre. Es frecuente esa consulta de cistitis en adultos sin presencia de infecciones. Entonces, mire que en el hombre también hay pérdida de la sensibilidad peneana, ¿cierto? El tamaño testicular también puede disminuir. La erección, pues obviamente es más lenta, más flácida, la eyaculación de pronto es más escasa, ¿cierto?
y obviamente pues el volumen de los espermas en el semen pues están mucho más reducidos. Y la motilidad obviamente de esos espermas también está, los espermatozoides está reducido. El riñón, te hemos hablado de esto, su función, hemos hablado que disminuye un ml por cada año, por cada 5 años, perdón, ¿cierto? A esa pérdida de la regulación volémica a nivel del riñón, también por esa pérdida de sensibilidad del sistema del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? Entonces hay trastornos electrolíticos, hay pérdida también de receptores nefrogénicos en algunos casos. Entonces, pueden haber estos problemas. Digamos que también hay que aprender a ajustar medicamentos a estas edades, ¿sí? Los antibióticos, principalmente los pacientes hospitalizados, ustedes van a ver bastante de esos pacientes en el Hospital San Juan de Dios. Entonces hay que aprender a ver en qué punto debemos, digamos, ajustar las farmacoterapias. ¿Listo? Habíamos hablado también ya de nuestro sistema nervioso central. Algo aquí que no hicimos mucho énfasis allá es el problema del sueño. Por ejemplo, el sueño cambia también. Ya puede empezar a aparecer problemas como de consolidación o de mantenimiento del sueño, ¿cierto? También causado por disminución de algunas neurohormonas asociadas a la regulación de este mismo, ¿cierto? No podemos decir que el paciente pues, ya envejeció y perdió todas sus capacidades cognitivas, no. Digamos que el paciente puede conservar muchas de estas cosas, ¿cierto? A no ser que pues, tenga algún problema pues, degenerativo, algo que sí le haya acelerado su problema cognitivo, como ya habíamos dicho, el Alzheimer, Parkinson o la enfermedad cerebrovascular, ¿listo? O déficit de algunos nutrientes, ¿no? La vitamina B12, la enfermedad tiroidea también puede estar asociado, las infecciones como la sífilis o VIH pueden traer también trastornos neuropsiquiátricos que pues, pueden estar asociados a pérdida de memoria, ¿cierto? Y los órganos de los sentidos hay que pues, tenerlos en su mayoría posible mejor, lo que más se pueda para que estos pacientes no pierdan esa capacidad de función. Entonces el envejecimiento tiene un impacto social importante a nivel, digamos, familiar también, ¿sí? El anciano como integrante de un grupo familiar, digamos que, pues, intenta también ayudar a sus hijos. Este anciano va a empezar a tener nietos, y para ellos los nietos son muy importantes. Entonces, en un inicio puede que, pues, ellos quieran colaborar en muchas formas, ¿cierto? Y la parte económica, digamos que es uno de ellos, ¿cierto? Pueden llegar a ser un gran apoyo desde ese punto de vista. En muchas situaciones, pues, el anciano debe ser institucionalizado y muchas veces, pues, tiene que ver también con el contexto hoy en día de la parte familiar relacionada con la industrialización, ¿cierto? Entonces, la mujer, el hijo, todo el mundo trabaja, entonces difícilmente, pues, a veces pueden dar cuidados adecuados ellos a sus padres, ¿no? Entonces, se ven obligados muchas veces a la institucionalización, ¿ok? Como integrante de comunidad, el anciano también, pues, empieza a tener tareas interesantes. Por ejemplo, pues, las tareas comunitarias. Entonces son personas que pues, se adicionan a asociaciones, empiezan a pertenecer a sindicatos, grupos políticos,
Algunos pues van a clubs, se recrean en grupos de tercera edad o pues que hacen alguna actividad nueva como alguna actividad deportiva, algo que les genere, digamos, compartir con otras personas de sus mismas edades, ¿sí? Esto es interesante porque los puede ayudar a que ellos se adapten mejor a ese ciclo vital, ¿cierto? Y a los roles, digamos, que deben desempeñar a estas edades, o a los roles nuevos que ya empiezan a tener con el envejecimiento dentro de la familia y la comunidad. Aquí aparece el rol laboral también, que cambia porque aquí ya pues el anciano ya deja de posiblemente de laborar si ya ha logrado una pensión, sin embargo, pues, o una jubilación. Sin embargo, aquí en Colombia pues los jubilados son muy pocos, ¿no? Estamos hablando de que un 15-20% de la población colombiana logra pensionarse o jubilarse. O sea que casi que, miren que más del 50% de las personas después de estas edades debe seguir realizando actividades laborales o consiguiendo su sustento diario. ¿Listo? Algunos optan, así estén jubilados, por seguir trabajando, precisamente por intentando lograr esa adaptación. De pronto, por ejemplo, un médico pues puede que no haga consulta, pero puede pronto dedicarse a la docencia o a hacer asesorías o diferentes cosas que puede ejercer después de llegar al envejecimiento, ¿cierto? Bueno, ya habíamos hablado en parte de esto también, ¿no? Del impacto mental que puede traer eso. Entonces, en algunas áreas uno se puede notar alguna disminución de esa capacidad intelectual en algunas áreas, ¿cierto? No siempre en todos los ancianos, y va a depender mucho de cómo fue su vida, qué tipo de actividad hizo, ¿cierto? Tal vez una persona que fue académica, de pronto enseñó toda la vida, ¿cierto? Esa persona, esa disminución, esa capacidad intelectual no se le va a notar mucho. Pero una persona que de pronto siempre se dedicó de pronto cortero de caña, nunca tuvo una educación, ¿cierto? No le gustó la lectura ni la reflexión, seguramente a estas edades pues su parte cognitiva o intelectual se va a notar bastante, ¿cierto? También al igual esa capacidad de lenguaje y expresión puede pues notarse más en estas personas en otras. Por eso el envejecimiento, muchachos, no es homogéneo, es heterogéneo, debe depender de muchas cosas. No es solamente porque el cerebro se me atrofió, no, va a depender de muchas situaciones. Miren que la creatividad e imaginación se pueden conservar, ¿sí? Pueden aparecer algunas alteraciones leves de memoria. Pues, les repito, depende con muchas comorbilidades, de sus estados mentales en relación a enfermedades de ese tipo, ¿sí? El carácter y la personalidad se conservan, y aquí claramente pues sí puede haber una disminución de la adaptabilidad. Una persona de 70 años difícilmente yo la voy a hacer cambiar de vida, ¿cierto? Por eso se vuelve tan complejo a veces en estos pacientes cambiar estilos de vida, especialmente nutricionales o relacionados con actividad física. Entonces, obligar a un paciente de estas edades que elimine muchas cosas, por ejemplo, en el caso de un paciente con diabetes, decirle no coma yuca, papa ni arroz, entonces pues va a ser complicado, ¿cierto? Pacientes hay que pues, llegar a un balance, intentar mejorar sus estilos de vida saludables, pero no siendo tan estrictos o extremadamente estrictos definitivamente, porque la adaptabilidad en ellos, obvio, es mucho más compleja. Entonces, dentro de las guías preventivas, muchachos, siempre igual seguimos dando recomendaciones relacionadas con el tabaquismo, ¿cierto? Siempre intentando que el paciente vea más los pro para dejar ese tipo de sustancias que pueden generar daño a nivel de los órganos, ¿cierto? O acelerar esos daños. El alcohol igual,
¿cierto? Tener en cuenta efectos secundarios de medicamentos. Ojo con la automedicación, estas edades también es muy frecuente. Ellos, en el desespero de buscar soluciones a su sintomatología, pueden intentar automedicarse o consultar a sitios pues que no son los más apropiados. Dietas adecuadas, ¿cierto? Balanceadas principalmente, sin dietas estrictas, ¿sí? Que a veces algunos nutricionistas pues, o médicos también, intentan colocar a estas edades. La adecuada suplementación, tal vez de calcio, vitamina D, ¿cierto? Complejo B, por ejemplo, también podría ayudar. Ácido fólico, el ácido fólico es de los fármacos que hoy en día como suplemento ha demostrado, por ejemplo, que también disminuye la prevalencia de la enfermedad cerebrovascular, el ácido fólico. ¿Listo? La actividad física regular, también ajustada a la edad, ¿cierto? Cinturones de seguridad para también en pacientes que de pronto se movilicen en vehículos o evitar de pronto, hoy en día uno ve mucho ancianos usando motorratón, ¿no? Entonces uno llega a la consulta, doctor, es que cogí un motorratón para venir acá, y ya son señoras de 80 años, y uno dice, bueno, una caída a estas edades de una moto, ¿cierto? Complicado. Entonces, por lo menos el casco, ¿cierto? Los cinturones de seguridad, para que no hayan riesgos pues, adicionales. La prevención de caídas, muchachos, también la adaptación de pronto en el hogar, para, digamos, no ocurran accidentes dentro del hogar, que es donde más frecuente ocurren. Por ejemplo, retirar tapetes, evitar escalones, evitar alfombras, ¿sí? En el baño, por ejemplo, colocar un asiento para bañarse o colocar, digamos, pasamanos para que la persona se sostenga a la hora de bañarse y no vaya a tener una caída que nos complique la vida, ¿cierto? La parte odontológica, seguimos en su prevención, y la prevención de ETS a estas edades pues sigue siendo prevalente, ¿no? Pues muchos en medio de su soledad a veces también pueden tener conductas sexuales inapropiadas y de pronto pues tener ese riesgo de adquirir enfermedad de transmisión sexual todavía. Cuando aplicamos las guías preventivas, siempre pues estas cosas han demostrado evidencia de que puede cambiar la salud de nuestros pacientes. Un buen control de peso a través del cálculo de índice de masa corporal o de cálculo de perímetro abdominal, la presión arterial para evitar enfermedad cerebrovascular, la agudeza visual auditiva nos ayuda a agudizar esos sentidos, ¿cierto? En el caso necesario, y mejorar muchas de su parte funcional, y el examen clínico de mama, pues en adulto mayor. Exámenes que deberíamos ya a estas edades pedir, muchachos: el perfil lipídico, que está comprendido por el colesterol, triglicéridos, el HDL, el LDL, que es como el básico, ¿cierto? La glucosa en ayunas también, no es necesario hacer post siempre, una glucosa en ayunas serviría como tamizaje. Evaluar su función renal con una creatinina, un uroanálisis, ¿cierto? Recordar siempre la citología. Esta citología la están haciendo hasta los 65 años, ¿cierto? La mamografía, muchachos, también dependiendo pues de cómo se haga a través de las guías. La colonoscopia, previo a ello también podemos solicitar una sangre oculta en materia fecal o una prueba guayaco seriada, o pedir una sangre oculta por hemoglobina humana, ¿cierto? Un poco más específica, y el examen clínico de mamas. Entonces, miren, para cáncer colorectal, muchachos, utilizamos generalmente la sangre oculta en Colombia. Si la sangre oculta o la prueba guayaco o la prueba de hemoglobina por
por inmunohistoquímica, pues sale negativa, pues se puede hacer cada 2 años, y si sale positiva, debe estar indicada una colonoscopia, ¿listo? Si ya la colonoscopia se hace, pues se puede repetir a los 10 años. En algunos países también se hace la colonoscopia como tamizaje, como pues primera opción, Estados Unidos y Japón, por ejemplo. Aquí en algunas circunstancias, pero pues previo a eso generalmente debía tener una sangre oculta. Y digamos que si es positiva, pues intentar pues hacer el tratamiento y pues la vigilancia, que ya va a depender de la parte oncológica, dependiendo de lo que hayan encontrado, ¿listo? El tamizaje de próstata, muchachos, pues no es un tamizaje poblacional, ¿sí? Es un tamizaje que se hace individualizado dependiendo de cada paciente. Eso cambió, ¿cierto? Entonces, el tamizaje de próstata se ofrece al paciente. Si el paciente no lo acepta, pues digamos que no existe la obligación. Generalmente el paciente que usted tiene obligación de hacerlo es el paciente de raza negra con antecedente paterno, ¿cierto?, de cáncer de próstata y que sea mayor de 50 años. Ese es el tamizaje obligado. Sin embargo, hay que ofrecérselo al paciente. Si el paciente no lo acepta, digamos que hay que dejar claro en su historia clínica y decir pues, que el paciente no aceptó tamizaje para cáncer de próstata. En los pacientes que de pronto exista un cáncer de próstata familiar en primer grado, ¿cierto? Ese paciente habría que tamizarlo antes de a los 40 años, ¿cierto? A los 40. Siempre tener en cuenta los síntomas irritativos urinarios, ¿sí?, como es retención urinaria, goteo pomiccional, orina turbia, urgencia urinaria, ardor o dolor al orinar, nicturia, ¿cierto? Esos son síntomas irritativos urinarios que uno puede también justificar o hacer justificar el análisis o hacer un tamizaje de la próstata. ¿Listo? Ok. No olvidar, muchachos, el tacto rectal. Ojo, el tacto rectal es importante como parte del tamizaje. Si usted decide hacer un tamizaje, el tacto rectal debe ir. ¿Listo? Por eso deben entrenarse en hacer tacto rectal, conocer cómo es la estructura y forma de esas próstatas, ¿cierto? Para poder, digamos, tener claro y definir qué conducta voy a tener. Un PSA normal no significa que yo no tenga un cáncer. Y un tacto rectal normal no significa que yo no tenga un cáncer. Entonces, por eso es importante correlacionar las dos cosas. ¿Listo? La mamografía por encima de los 50, los 69 años, esto puede variar, ¿cierto? Generalmente lo hacemos, si sale bien una vez o 2 veces seguidas, se puede hacer cada 3 años después, ¿cierto? Obviamente sin dejar de que la paciente se examine, ¿ok? O hacer el examen de mamas a la paciente. Recordemos que el examen de mamas se debe hacer, si todavía menstrua la paciente, se debe hacer por lo menos unos 8 días después de la menstruación, 8 días antes de la menstruación. En caso de necesidad de hacer mamografía por debajo de los 50 años, hay que individualizar cada caso. Entonces, de pronto esa mujer que tiene antecedentes de cáncer de mama, hay que empezar en familia hay que empezar a tamizar a los 40. ¿Listo? Toda mujer sintomática, independiente de la edad, un estudio de su mama podría ser relevante, ¿cierto? Ya sea una mamografía
o si el paciente es muy joven, una ecografía podría ser una opción. ¿Listo? Mire que a la hora de palpar la mama se detecta fácilmente, más que todo, masas por encima de los 2 centímetros. Entonces puede que se nos escape una masa por debajo de eso. Entonces hay que evaluar muy bien los riesgos de la paciente. Si la paciente tiene un riesgo medio, pues anualmente se puede realizar sin ningún problema. Si la paciente, por ejemplo, tiene 40 años, pero resulta que entonces la mamá tuvo cáncer de mama, ¿no? Pues esa paciente tiene un riesgo medio, yo preferiría hacerle una mamografía cada año, ¿cierto? Y ya existen otras alternativas para el estudio también de lesiones de mama. Aparece, por ejemplo, la resonancia magnética, ¿cierto? De mama, o también el uso de estudios complementarios como mamografía y ecografía podrían ser interesantes en estos pacientes que tienen riesgo alto de padecer cáncer de mama. La osteoporosis, entonces, el último consenso, bueno, habla de por encima de los 60, empezar a tamizar a estos pacientes. La guía es como consenso, pero las guías todavía de osteoporosis del ministerio hablan de 65, ¿cierto? En el hombre por encima de 70 años, ¿cierto? Independiente entonces de los factores de riesgo. Si ya de pronto, si ya existe algún factor de riesgo, como por ejemplo en la mujer, la menopausia precoz, entonces se podría considerar antes. ¿Listo? A partir de los 50 años o 45 años, podría, dependiendo pues del momento de que perdió su menstruación, podría ser mucho antes. ¿Listo? Un adulto que tenga, por ejemplo, una fractura después de los 50 años, piensen hacerle una densitometría, pues también va a depender del trauma, ¿no? Si yo resulta que me caí de mi propia altura y al colocar la mano me fracturé la muñeca, piense que puede existir alguna disminución de la densidad ósea o una osteoporosis, ¿sí? Pero pues obvio, si usted iba en un carro y se fracturó, pues cualquiera se puede fracturar en un accidente automovilístico, ¿no? En causas de osteoporosis secundaria, entonces, por ejemplo, una artritis reumatoide o un paciente que consuma crónicamente esteroides, ¿cierto? Eso está asociado a disminución de la densidad ósea. Entonces, es importante, digamos, tener en cuenta esos tamizajes en sus pacientes de densitometría. Tenemos el FRAX. El FRAX, digamos, es una herramienta, un score que nos ayuda de pronto, a veces sin necesidad, a definir si el paciente requiere, sin necesidad de densitometría, definir si el paciente requiere tratamiento o no, ¿sí? Porque nos evalúa el riesgo de fracturas, ¿sí? O la probabilidad de fracturas a 2 años. ¿Listo? Entonces miren, si ven aquí el FRAX, eso ya lo han ido adaptando, esto nació en Inglaterra, pero ya tenemos un FRAX inclusive adaptado a la población colombiana. Entonces miren todos los riesgos que ellos aquí evalúan, la edad, ¿cierto? Colocan el sexo, peso y talla. Recuerden que el bajo peso pues está asociado a osteoporosis y la obesidad también está asociada a osteoporosis. Si ha tenido fracturas previas, mire que el antecedente paterno de fractura de cadera también es un riesgo, si es fumador, si usa esteroides o enfermedad inmunorreumatológica como la artritis, ¿cierto? Si tiene algún otro riesgo de osteoporosis secundaria, si licor, mire, el licor está asociado a aumento de fracturas, 3 o más dosis por día, ¿cierto? Entonces, eso nos da un porcentaje, ¿cierto?, de riesgo sin densitometría. Entonces, pero yo puedo definir a través de ese puntaje si el paciente pues, necesita o no, digamos, tratamiento para la osteoporosis. ¿Listo? Muy bien. Entonces, indicación de tratamiento. Si es más, por ejemplo, nos da 3% más de fractura de cadera en ese puntaje a 10 años, es paciente hay que tratarlo.
y si nos da más del 20% más de fractura osteoporótica mayor a 10 años, el paciente hay que tratarlo, ¿cierto? Miren aquí está el puntaje, mayor osteoporótica y fractura de cadera. Entonces, si es fractura de cadera más del 3% y mayor osteoporótica del 20%, el paciente hay que tratarlos. Y no necesariamente necesitamos tener una densitometría. ¿Listo? ¿Ninguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profe. Ok. Nosotros tenemos una práctica en el geriátrico, en un geriátrico. Entonces, estas escalas ya las utilizamos para practicarlas, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la escala de Bartel, no sé si la conocen, mide diferentes escalas, ¿sí? Y básicamente lo que mide es actividades básicas de la vida diaria, ¿listo? Entonces, miren, cada una de esas actividades pues da un puntaje de acuerdo a lo que cumpla, ¿cierto? Miren, entonces, si come, incapaz, 1. 2. Necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, usar condimentos, etcétera, da 5 puntos. Y es independiente, 10 puntos, o sea, completo la función ahí, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos ítems, digamos, da un puntaje, ¿no? Esta escala la piden mucho, por ejemplo, en las EPS para pronto generar una orden de pañales o de pronto generar una orden de atención en casa, ¿cierto? O de visita domiciliaria de las diferentes especialidades. Entonces, mire lo que evalúa aquí, el traslado entre la silla y la cama, el aseo personal, uso de retrete, bañarse, ducharse, todo eso lo evalúa y cada uno da un puntaje, ¿cierto? Miren, el desplazamiento, subir o bajar escaleras, vestirse y desvestirse, control de heces, ¿no? Aquí está lo de la incontinencia, el control de orina, tanto fecal como urinaria. Entonces, miren, si yo tengo un puntaje de 100, pues ese paciente pues, tiene una independencia, ¿cierto? Completas, totalmente funcional. Y de aquí para allá, pues si empieza a perder puntos, pues digamos que ya habría que considerar, por ejemplo, lo que ya les dije, el uso de pañales, o visita domiciliaria de médico, fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, lo que ya el paciente necesite, ¿listo? Entonces, miren, por debajo de 20 una dependencia total, entre 20 y 35 severa y 40-55 una dependencia moderada, entre 60-95 dependencia leve. Normalmente la EPS autorizan todos esos servicios en dependencias de moderada a severa, ¿listo? Aquí por debajo de 40 generalmente. Tenemos la escala de Downtown, ¿sí? Que básicamente nos evalúa, digamos, el riesgo de caídas, ¿cierto? Entonces mire lo que evalúa, caídas previas, si usa medicamento y pone un puntaje dependiendo del medicamento que usen, deficiencias sensoriales, el estado mental, la deambulación. Entonces en esa escala, si es menor o igual a 2 puntos, se considera que no requiere cuidados específicos, ¿sí? Para el riesgo de caídas, en relación al riesgo de caídas, ¿cierto? Pero si da más de 2 puntos, el paciente sí tiene un riesgo de caída y hay que aplicar, digamos, todas las prevención para ello. Hay escalas de evaluación de la esfera social, les recordamos aquí el familiograma, el ADGAR familiar, el ecomapa, muchachos. Hay una escala que también nos evalúa la parte sociofamiliar, que es la escala de Gijón, y la escala de Sarit, que está, digamos, aquí ya aplicada para el cuidador del paciente, ¿cierto? La escala de Sarit. Recordemos que hay un síndrome que se llama el síndrome del cuidador, ¿sí? Entonces, si tenemos un cuidador enfermo, pues difícilmente vamos a tener un buen cuidado de nuestro anciano, ¿cierto?
Entonces también pudiera ayudarnos esa escala a definir situaciones como de pronto que el paciente pueda solicitar un tiempo de un otro cuidador, una persona que lo cuide en casa a través del seguro, ¿cierto? O de la EPS o de lo que vayan, digamos, de pronto a colocar ahora en la nueva reforma. También son escalas que podemos utilizar que nos pueden ayudar a tomar decisiones frente a los pacientes geriátricos. No olvidar, muchachos, la escala de Goldberg, ¿sí? En el paciente que se puede aplicar. Recordemos la subescala de ansiedad, ¿cierto? Si tiene aquí más de estas respuestas iniciales, pues hay que continuar, ¿cierto? Haciendo, digamos, mire, si hay dos más respuestas afirmativas, continuar haciendo el cuestionario y, digamos, hacer el tamizaje de ansiedad. Y si aquí, si solo hay una respuesta, pues ya seguir dando el cuestionario y definir, ¿cierto? El problema es que, por ejemplo, en el geriátrico he encontrado mucho paciente que de pronto tiene un nivel cognitivo muy deteriorado o de pronto tienen demencias, entonces hay que, por ejemplo, saber buscar a ese día a los pacientes, no coger el primero que vieron, sino intentar hacer 2, 3 preguntitas e intentar a ver si de pronto pudiera dar la mayor información posible para poder aplicar las escalas. Para evaluar de pronto esa esfera mental a la parte cognitiva, tenemos el Mini-Mental Feinstein, por favor. Revisen bien el Mini-Mental Feinstein. Ya hay otros más, un poco mejores, como el MoCA, pero un poco más de pronto, se puede un poco más engorroso, un poco más larguito, ¿sí? Y aquí hay otra escala, por ejemplo, la escala de Savage, es para evaluar, es como el Goldberg, pero es más para depresión geriátrica. Entonces, en el paciente adulto mayor está más que el Goldberg, sería como la ideal. Esa, por ejemplo, yo aplico mucho en mi consulta la escala de Savage para considerar si el paciente puede tener una depresión o no y tomar una conducta como enviarlo al psicólogo o al psiquiatra, ¿listo? O yo completar los criterios de depresión y iniciar terapia farmacológica, ¿cierto? La vacunación, muchachos, hay que tener en cuenta mucho la vacunación de estos pacientes, ¿sí? No olvidar la neumococo, la influenza anual, refuerzo TD y ahorita pues la vacuna contra el COVID, ¿cierto? Los que generalmente se aplican, pero tenemos la importancia de los refuerzos, como por ejemplo, el refuerzo del tétano, que eso es cada 10 años, ¿cierto? Pero no olvidar la hepatitis A y la hepatitis B, ¿sí? También se debe reforzar estas vacunitas, ¿ok? Entonces, recuerden la importancia de aplicación de estas escalas, el de que vayamos de pronto al geriátrico, llevar las listas para que las podamos aplicar y de pronto aprender un poco mejor, ¿listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Las debemos llevar todas? ¿Usted Sí, no las puede mandar en PDF, profe? Sí, pero de todos modos, o sea, no todas seguro vamos a poderlas aplicar. Vamos a buscar, habría que mirar el paciente, si ese paciente, digamos, se puede aplicar o no esa escala. Recuerden que estas escalas uno las aplica dependiendo de lo que uno quiera realizar con el paciente y también si la aplicabilidad está, digamos, para ese paciente o no. ¿Listo? Vale, entonces, esas escalas yo se las envío, igual les envío también esa presentación para que la tengan en cuenta, ¿ok? Muchachos, el sábado a las 7, porfa. Uy, profe, ¿nos va a colocar a madrugar? Me toca madrugar porque tengo en el San Juan turno, entonces voy a aprovechar para ir de 7 a 9 con ustedes y para que revisemos lo de diabetes. Entonces ese día sí me toca a mí fuertecito madrugar y me toca luego volver por la tarde con los de con los de salud familiar 1. Quedando volteando todo el día ese día. Pero arranco con ustedes a las 7, muchachos. ¿Listo? Listo. Listo.
Bueno, muchachos. Entonces, por ahora nos vemos ya el sábado, ¿ok? Dale, profe. Chao. Bueno, chao, chao.